Bien, señor presidente, autoridades municipales, colegas, amigos, vecinos, en general, pues es para mí una satisfacción y bueno, me parece prescriptivo agradecer a Antonio excesivas y merecidas palabras, pero que bueno, como él sabe, yo para todo lo que sea colaborar con la entidad estoy a disposición y es lo que hago precisamente con mi presencia. De entrada voy a intentar aprovechar el tiempo y ser directo en el sentido de no hacer demasiadas rodeos. Quiero advertirles al principio que aunque la conferencia en teoría es un título bastante ambicioso, hablar de la segunda Guada en casi 200 años, prácticamente se escaparía de cualquier repertorio. También les advierto, yo ante todo ya con ello me curo de salud de otros amigos y colegas que seguro que saben más de la segunda Guada, como está por ahí Juan Antonio Fierro o Santiago Moreno. No soy especialista de la segunda Guada, pero sí lo que voy a intentar es encajar algunas de las cosas que normalmente en mayor o menor medida son conocidas en lo que sería un contexto más amplio, porque evidentemente se puede conocer el barrio, se puede conocer la historia de la segunda Guada, pero sin perder el contexto general, el contexto de la ciudad, el contexto de la propia España, el contexto del mundo en que va pues, a vivir y a acontecer este periodo. Y de alguna forma pues podríamos iniciar la conferencia con lo que sería el antiguo Colegio de Artesos, que en su momento fue residencia de verano de la CABE, ¿no? Y con ello ya estoy dando alguna pista. Dando ya alguna pista de lo que va a ser un poco la conferencia, va a ser en concreto un poco encajar la dinámica social y económica de este periodo, de lo que es el barrio, la historia de Cádiz, la propia dinámica económica del país y sobre todo en dos de las manifestaciones más importantes que todos conocéis en mayor o menor medida de la historia de este barrio, como fue evidentemente el peso de la obra, la empresa de la CABE, de cosa parece. Y en segundo lugar también, un poquito ya entrado el siglo XX, lo que sería la industria de Rochefort, que si se dan cuenta, tanto un modelo como otro son dos modelos empresariales que tienen que ver un poco con la realidad de la España contemporánea desde el punto de vista económico. En primer lugar, una industria relacionada con el sector agroalimentario y en segundo lugar, la fábrica de la Ford, que vendría a representar un poco lo que sería la industria al estilo de lo que había sido la revolución industrial. En cualquier caso, en uno y en otro ejemplo veremos cómo hay una cierta frustración toda vez que ni una ni otra empresa tuvieron continuidad. Es verdad que la industria de la CABE tuvo un mayor peso, la industria Ford pues apenas tuvo unos años, pero al menos fue una especie de espejismo industrial en una ciudad necesitada de industria y en un barrio que durante ese tiempo pues le dio bastante beneficio. Pero como ya les decía, habría que entrar un poco en ese arranque del siglo XVIII, todo lo que había sido ese Cádiz del comercio, ese Cádiz de América, donde una vez que, sobre todo más que la pérdida de la casa de contratación, más que la pérdida del monopolio comercial con América, lo que definitivamente va a hundir a Cádiz de ese modelo comercial, de ese modelo mercantil, de ese modelo burgués, va a ser sobre todo la independencia de América. Porque el trasiego que ejercía con ese espacio americano se pierde con la independencia en gran medida. De tal manera que Cádiz, que había sido pues ese gran emporio comercial, se ve obligado a buscar otras salidas, otras alternativas comerciales. De todo esto se ha hablado mucho. Se habla, por ejemplo, una de las tesis más conocidas es la del catedrático de Historia Económica Jordi Nadal, que viene a hablar de si realmente España en general pues fracasó en su proyecto de industria en relación a lo que estaba pasando en Europa. Nadal tiene una tesis que bastante original, que después ha sido seguida por otros historiadores, donde se habla de que España, por su peculiaridad económica, va a intentar buscar, dentro de ese proceso de modernización, de industrialización, un camino un tanto más relacionado con el sector alimenticio. Y es un poco lo que pasa pues cuando hablamos del caso de la bodega, el sector olivarero, en el caso de Andalucía. Pero también hay que olvidar algo que no es demasiado conocido, y es que, por ejemplo, va a haber una serie de proyectos que también van a tener muy poco tiempo
en lo que sería Andalucía en general, con lo que sería el proyecto de las minas en Granada, en concreto en Gador, unas minas que Granada, Almería, principalmente, entre lo que sería la frontera de ambas provincias, que va a tener también pues una vigencia muy corta. O también todo lo que es el proyecto de siderurgia malagueña, que veis ahí una imagen, que se vino abajo principalmente por la competencia de otros sectores en el norte de España, sobre todo también por el combustible, porque se usaba básicamente carbón vegetal y que no pudo hacer frente a la competitividad del carbón y la hulla asturiana. En cualquier caso, en esa idea de industria agroalimentaria tenemos también que hablar de Málaga, en todo lo que sería apetitos como los lácteos, que también van a tener un peso muy importante en el tema de esa vía industrial alternativa. Pero claro, volvemos de nuevo a Cádiz. ¿Cómo encaja Cádiz en este planteamiento? Pues hay cosas que no se pueden olvidar y que todos sabemos. Aquí tienen un plano magnífico de la bahía en el siglo XIX, y claro, lo que era Cádiz entonces lo sigue siendo. Tenemos el hándicap, todos bien sabemos, del espacio. Cádiz es una ciudad que tiene aproximadamente 14 kilómetros cuadrados, que ya en el siglo XIX, por las propias circunstancias del sitio de Cádiz durante la invasión francesa, pues va a tener una población que a lo largo del siglo XIX va a oscilar entre 70.000, 80.000 arriba o abajo, con lo cual, teniendo en cuenta el limitado terreno, era una población de una gran densidad, y por lo tanto Cádiz no tiene tampoco demasiado espacio para crecer, para aumentar, para prosperar. Y de nuevo pues tenemos que volver a otra de las realidades. Cádiz no solamente era un sitio bastante pequeño, sino que también pues era un sitio bastante sería aquí, bastante limitado. Y esto que ven aquí no es una foto ni de las queridas poblaciones de Barbate, ni de Conil, ni nada de eso. Esa foto tan desconocida es nada más ni nada menos que Puerta de Tierra. Puerta de Tierra, lo que sería pues ese periodo de final del siglo XIX, principios del XX. Es decir, que prácticamente hasta hace, como quien dice, pocos años, todo estaba por hacer. Es decir, se tenía ese espacio que no se sabía muy bien qué hacer con Puerta de Tierra o con extramuro, como se llamaba entonces, y lo que había, pues, es lo que había habido durante siglos: granjas, un montón de plazas fuertes militares, un montón de terrenos, de huertas, y bueno, y lo que sería ese camino, restos de la antigua vía Augusta Julia, según la época clásica con Roma, ya saben ese refrán de todos los caminos llegan a Roma, y prácticamente ahí es donde, técnicamente, ahí es donde realmente Cádiz tendría que construir y desplegar su futuro. De tal manera que ya a partir de ese momento, y especialmente a lo largo del siglo XIX, se va a crear una idea. La idea de convertir a Puerta de Tierra en un futuro centro comercial, industrial mejor dicho. Un futuro centro industrial que generara primero una alternativa a lo que había sido esa etapa comercial de Cádiz, y que también, por supuesto, generara desarrollo, futuro, prosperidad a la ciudad. Podríamos tener algunos ejemplos de todo eso, y ejemplos pues los tenemos sobre todo en lo que sería principalmente el puerto. El puerto, que había sido prácticamente hasta principios del siglo XIX un puerto natural, es decir, el propio puerto, la propia costa, donde se habían hecho hasta esos siglos muy pocas obras, se comienza a tomar en serio sobre todo a mediados del siglo XIX, y será principalmente ya a inicios del siglo XX, en concreto en 1902, cuando se constituye la Junta de Obras del Puerto de Cádiz, que intenta pues comenzar a hacer obras del puerto. Pero también, junto a lo que sería el puerto, que todos conocemos, también está, bueno, tenemos ahí a Salvador Viñegra, que cuando hablamos del comienzo de las obras del puerto y del comienzo de ese futuro, de esa alternativa económica de Cádiz, hay que tenerlo en cuenta, porque de alguna forma fue un hombre, Salvador Viñegra, que intentó en sus escritos y en sus trabajos pues dar algunos caminos, algunas ideas a lo que debía ser el futuro contemporáneo, económicamente hablando, de Cádiz. Él habla no solamente de las obras del puerto, él habla también de potenciar el comercio con otros caminos, de aprovechar la construcción del canal de Panamá, de hacer de Cádiz algo que hoy en día se usa mucho dentro del ámbito político, ¿no? Hacer una especie de puente entre Europa, África y América. Ya lo decía eso Salvador Viñegra, e incluso, curiosamente, es el primer personaje de Cádiz, el primer
prócer de Cádiz, que habla también de un aeropuerto que después intentaré llevar durante la etapa de Carranza. Hay algunos planos que tienen la posibilidad de ver en algunos de los archivos de la ciudad, pero naturalmente, como saben, eso quedó un poco en el aire. Y es el primero que va a hablar de las zonas neutrales, lo que rescata un poco esa idea de lo que era la vieja idea del puerto franco, y quedará en las llamadas zonas neutras y después en las zonas francas, que después pues, tendrá una reglamentación a nivel nacional. Y por supuesto, como ya decía antes, lo que serían los astilleros, la construcción naval, que en un principio los viejos astilleros de Murguía, pero que anteriormente había tenido ya también con lo que sería pues el famoso dique de Matagorda, o también algunas pequeñas factorías como la de Tomás Haines en la zona de Puntales, y posteriormente la creación del embarcadero Viñegra. Bien, pero sin salir un poco de esa idea, ahí tenemos también lo que sería algún cartel anunciador de, en este caso, hijos de Tomás Haines, los herederos de esa fábrica en Puntales de máquinas, calderas de vapor y barcos con fundición de hierro y metal. Y arriba lo que sería alguna de las primeras imágenes de lo que fue el principio de los astilleros de Cádiz. Pero pasando un poco y sin perder el contexto de la Segunda Guada, ahí tenemos un plano que me parece muy interesante porque nos puede dar una idea de lo que fue poco a poco, digamos, podemos considerar así, las primeras cristalizaciones de esa idea de pensar de que Portatierra podía ser un núcleo de arranque industrial, de arranque productivo. Vemos ahí la zona perfectamente, en la zona de lo que sería la Segunda Guada, junto a lo que sería la fábrica de Tomás Haines, la zona de Puntales, el muelle de Puntales, y también otra idea también importante que no se puede olvidar. Me estoy refiriendo a lo que sería los depósitos de tabacalera que se van a construir, quiero recordar, en 1904, 1906, como complemento, como almacén complementario a lo que era ya la histórica fábrica de tabacos de Cádiz. Y también, por supuesto, dentro de ese proyecto, bueno, esto es una foto más reciente, pero bueno, no he encontrado otra, de lo que sería la telegrafía sin hilos, que entra también dentro de ese paquete de empresas de lo que sería un poco el futuro económico de Cádiz. Y por supuesto también, como hablaremos al final de mi intervención, las fábricas de coche Ford en la Segunda Guerra.